Kelly, él nos advierte que en un sistema nos encontraremos conceptos tan familiares como el inconsciente, el yo, las necesidades, los impulsos, los estímulos y las respuestas o el reforzamiento. Surge una pregunta obvia: ¿cómo es posible entender la personalidad humana sin estas ideas? En especial las dos últimas. La respuesta de Kelly es que cada quien crea una serie de constructos cognitivos acerca del ambiente, es decir, interpretamos y organizamos los hechos y las relaciones sociales de nuestra vida en forma de un sistema o patrón. A partir de él, hacemos predicciones sobre nosotros, sobre los demás y sobre los hechos. Con ellos formulamos nuestras respuestas y dirigimos nuestras acciones. Para entender la personalidad debemos entender primero sus patrones, las formas en que organizamos o construimos nuestro mundo. La teoría de Kelly nace de una experiencia como psicólogo clínico. El modelo de naturaleza humana que creó es muy original. Llegó a la conclusión de que los individuos funcionan igual que un científico. Kelly notó que el psicólogo no atribuye a los sujetos la misma capacidad intelectual y racional que cree poseer él. El ser humano funciona principalmente a un nivel emocional. Difícilmente utilizará los procesos cognitivos para aprender, pensar, evaluar experiencias o resolver problemas. Una forma de obrar muy distinta a la del psicólogo. Kelly llama constructos personales a fin de predecir y controlar los acontecimientos de nuestra vida. Propuso entonces que la forma de conocer la personalidad de alguien consiste en examinar sus constructos personales. Él es un psicólogo clínico que estudia los constructos conscientes con los cuales los pacientes organizan su vida. En cambio, los psicólogos cognitivos están interesados tanto en las variables cognitivas como en la conducta manifiesta, y las analizan fundamentalmente en un escenario experimental y no en una clínica. Teoría de los constructos personales. Según Kelly, percibimos y organizamos el mundo de las experiencias del mismo modo que los científicos. Formulamos hipótesis acerca del entorno y las comprobamos con la realidad de la vida diaria. Observamos lo que ocurre en la vida, los hechos o los datos de la experiencia, y le damos una interpretación personal. Esta interpretación, explicación o construcción de la experiencia representa nuestra visión única de la vida. Es el patrón dentro del cual las ubicamos. Kelly dice que vemos el mundo a través de patrones transparentes que encajan en las realidades que constituyen el mundo. El constructo es la forma singular en que una persona ve la vida, una hipótesis intelectual formulada para explicar los hechos y para interpretarlos. Supongamos que un estudiante en riesgo de reprobar un curso de introducción a la psicología trata de convencer al profesor de que le ponga una calificación aprobatoria. Tras observar al profesor la mayor parte del semestre, el estudiante ha llegado a la conclusión de que en el aula es autoritario, adopta una actitud de superioridad y también se da mucha importancia. A partir de esa observación, se forma la hipótesis o el constructo de que si actúo de modo que refuerce la autoimagen exagerada del maestro, conseguiría una calificación aprobatoria. El estudiante confronta esta idea con la realidad, lee un artículo escrito por el profesor y lo elogia frente a él. Si éste se siente halagado y le pone una buena calificación, el constructo del estudiante quedará confirmado. Descubre que es útil y lo aplicará la siguiente vez que tome un curso con este académico o con otro que se comporte de la misma manera similar. Sin embargo, si el profesor le pone una calificación reprobatoria, descubriría que el constructo es incorrecto y que necesita otro para aplicarlo al mentor. Formas de prever los sucesos de la vida. Kelly presenta la teoría de los constructos personales en un formato científico, organizada en forma de un postulado fundamental y 11 corolarios. El postulado establece que la forma en que prevemos los hechos dirigen nuestros procesos psicológicos. Cuando Kelly utiliza la palabra procesos, no se refiere a alguna suerte de energía mental, sino más bien piensa que la personalidad es un proceso fluido, en movimiento constante. Otra palabra clave del postulado es prever. El concepto del constructo es anticipatorio. Lo utilizamos para prever el futuro, con el propósito de tener una idea de cuáles serán las consecuencias de nuestras acciones, de lo que probablemente ocurriría si nos comportamos de una determinada manera. Corolarios de la teoría de los constructos personales.
Construcción. Dado que los sucesos repetidos se aparecen, podemos prever o anticipar cómo los experimentaremos en el futuro. Por ejemplo, si preparo mi alarma de mi reloj, espero que suene a la hora en que lo he puesto, ya que esto lo ha hecho desde que lo tengo. Individualidad. Las personas perciben los sucesos de forma diferente. Por ejemplo, al ver las imágenes de Gestalt, donde unos ven una persona y otros una copa. Organización. Colocamos los constructos en patrones dependiendo de cómo captamos sus similitudes o diferencias. Dicotomía. Los constructos son bipolares. Por ejemplo, si tenemos una opinión de la honestidad, esa idea se incluiría también a la de deshonestidad. Elección. En cada constructo escogemos la alternativa que más nos convenga, la que nos permita predecir el resultado de sucesos futuros. Por ejemplo, cuando eliges qué carrera estudiar, si estudiar para enfermería o en educadora, y optas por la mejor opción para ti. Rango. Los constructos se aplican a muchas situaciones o personas. También se pueden limitar a una sola situación o persona. Por ejemplo, el de género, macho-hembra. Experiencia. Estamos probando los constructos continuamente con base en la experiencia de la vida para cerciorarse de que sigan siendo útiles. Modulación. Podemos modificar nuestros constructos en función de las experiencias. Fragmentación. Nuestro sistema global a veces contiene constructos contradictorios o incompatibles. Por ejemplo, comportarnos con roles o papeles distintos en distintas circunstancias. Serviciales y simpáticos en unas o antisimpáticos y huraños en otras. Comunalidad. Nuestros constructos individuales no son peculiares, pero los miembros de grupos o culturas compatibles a veces tienen constructos similares. Sociabilidad. Tratamos de comprender cómo piensan los otros y de predecir lo que harán. Después modificamos la conducta en razón de dichas expectativas. La evaluación en la teoría de Kelly. La entrevista. Es la principal técnica de evaluación que utilizó Kelly. Así escribió: si usted no sabe lo que está pasando por la mente de una persona, pregúntele y se lo dirá. Adoptó una actitud que calificó de crédula y tomada por verdaderas las palabras de los entrevistados, convencido de que era el mejor camino para conocer sus constructos. Bosquejos de autocaracterización. Otra técnica utilizada para evaluar un sistema de constructos consiste en pedir al sujeto que redacte un bosquejo de autocaracterización. Las instrucciones que Kelly daba a los clientes eran: quiero que escriba un esbozo de nombre del cliente como si fuera el protagonista de una obra de teatro. Kelly comprobó que su técnica le ayudaba a descubrir cómo se percibían los clientes en relación con otras personas. La prueba de repertorio de los constructos de roles. Kelly diseñó esta prueba para describir los constructos que aplicamos a personas que son importantes en nuestra existencia. El cliente anota el nombre de aquellos que desempeñan un papel central en su vida: madre, padre, cónyuge, amigo íntimo y la persona más inteligente o interesante que conozca. Se sortean los nombres y se pide al cliente que de cada grupo de 3 seleccione a los 2 sujetos que se parezcan más, señalando en qué se diferencian del tercero.